oración. Me voy a adelantar. Lo que de manera rápida pudiéramos pensar de la oración es que la oración nos apertura a la más grande experiencia u oportunidad que pueda tener una persona, un ser humano, y es la oportunidad de hablar con Dios, de comunicarnos con nuestro Señor, de comunicarnos con nuestro Creador. Eso es algo importante y valioso. De hecho, hay que decirlo, no todos en el mundo tienen este privilegio. Algunos no creen, pero gracias a Dios que cada uno de nosotros hemos creído, y como tal pues sabemos lo que es hablar con Dios, comunicarnos con el Señor. Cuando nos entregamos a la experiencia de la oración de manera confiada o segura, implica que le hemos creído a la palabra del Señor. Le hemos creído en relación a la existencia de un Dios eterno, todopoderoso, invisible, que escucha el clamor o la oración de sus hijos o de aquellos que le buscan, y le buscan de todo corazón. De hecho, hermanos, hay testimonio en la palabra de Dios de qué es lo que va a pasar, de qué es lo que va a suceder en la vida de una persona cuando ésta la busca con toda la certeza y con toda la seguridad. Y dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y mire, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces hay galardón, hay recompensa para toda persona que busque al Señor de todo corazón. Eso significa que no es vano el tiempo el cual cada uno de nosotros dedica para estar con el Señor. No es vano, sino dice, habrá una recompensa, habrá un galardón para quien busque al Señor, para quien confíe en el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ahora, quiero decirle que la oración será el instrumento, o vamos a decirlo, el machete o la herramienta de trabajo del cual un discípulo o un siervo del Señor se hará acompañar para toda su vida de fe. Y oiga la expresión, será un instrumento, el machete o la herramienta de trabajo del cual un discípulo o siervo del Señor se hará acompañar para toda su vida de fe, como testimonio de su viva e íntima relación con el Señor o con el Dios Todopoderoso. Yo no sé si usted ha caminado, y de hecho sí, en las áreas rurales, hasta los niños chiquitillos, todos andan con su machete. Pero no es que quieran volarle la cabeza a ninguno, sino esa es su herramienta de trabajo. Fíjese, esa es su herramienta o su equipo de trabajo. Por eso lo planteamos de esa forma o de esa manera. Mire, no existe personaje alguno bíblicamente ni históricamente del cual se dé testimonio de su fe en el Señor, pero que omita, que anule o que exprese ignorar lo que es la experiencia de la oración. Ese para mí no es un cristiano, porque todo cristiano nacido de nuevo, óigase bien, nacido de nuevo, debe de tener la experiencia con la oración. Y eso de la oración es hablar con Dios, hablar con el Señor. Mire, es una experiencia lindísima, repito, que todos los cristianos alrededor del mundo tenemos. Es un privilegio grandísimo tener la experiencia de hablar, de comunicarnos con nuestro Dios. Ahora,
En el apóstol Pablo, todos conocemos al apóstol Pablo por la palabra de Dios. Y de hecho lo consideramos un gran siervo de Dios. Quiero decirles que en la vida de Pablo vamos a descubrir que la práctica de la oración fue su machete, fue su herramienta de trabajo cuando trató de llevar adelante el evangelio o de cumplir el propósito para el cual el Señor lo había llamado. Vamos a ver en muchos versículos de las epístolas de Pablo, donde Pablo está hablando de la oración. No hay ninguna epístola donde Pablo ignore, se le olvidó hablar de su relación con Dios. No, no puede ser. ¿Por qué? Porque la oración es su machete. La oración fue su herramienta de trabajo para salir adelante en todo lo que Dios le había encomendado. Hay algunos versículos de la palabra de Dios que nos dan como una idea de cómo fue la experiencia del apóstol Pablo. Y cuando leemos en 1 Tesalonicenses 3:10, oiga lo que dice en la Nueva Versión Internacional. Dice: orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Oiga lo que dice, o leamos. Dice: orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta de vuestra fe. Ahora, ¿creen ustedes que la experiencia de Pablo respecto a la oración fue casual o fue circunstancial? ¿Verdad que no? Dice de noche y de día. Estamos orando, dice, con insistencia. Entonces no fue casual, como quien dice: ay, a Pablo se le ocurrió un día orar. No, era su herramienta de trabajo, era su machete. La oración era su machete para poder sacar adelante la tarea que Dios le había encomendado. Entonces ahí vemos su experiencia. Dice: orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Ahora, hay otro versículo que también habla, donde Pablo habla de su experiencia de la oración, Efesios 6:18, y dice, oiga lo que dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora yo vuelvo a preguntar: ¿fue para Pablo la experiencia de la oración una experiencia casual? Una experiencia así de recordarla: ay, ya sé qué voy a hacer, voy a orar. No, fue su machete, fue su herramienta de trabajo, la oración. La experiencia de la oración en Pablo, repito, no fue una experiencia casual, no fue una experiencia circunstancial, sino fue la práctica de un hábito que se constituyó en un fuerte fundamento espiritual para su vida de fe en el Señor. Como quien dice que si dibujáramos la vida del apóstol Pablo y nosotros edificáramos y levantáramos, dibujáramos los pilares que sostuvieron la vida de Pablo, entonces vamos a encontrar, óigase bien, que la oración fue un pilar que sostuvo su vida. Porque dice que Pablo, ¿verdad?, ante circunstancias, dice orando de noche y de día, y luego dice orando en todo tiempo. En todo tiempo. Entonces, uno de los pilares que sostuvo la vida de fe de Pablo, del apóstol Pablo, fue la experiencia de la oración.
La experiencia de la oración. Entonces cada uno de nosotros somos discípulos del Señor. Y como tal, o sea, hay ejemplos de personas que nos sirven de apoyo para saber exactamente qué rumbo tomar. Entonces, uno de los rumbos a tomar en nuestra vida es espiritual. Es que tenemos que hacer de la oración nuestro pilar, nuestro fundamento. Porque la oración para un hijo de Dios, repito, no es casual. Es su machete, es su herramienta de trabajo para sacar adelante la obra de Dios en su vida. En otras palabras, no hay siervo de Dios en el mundo que omita la experiencia de la oración. Amén. Sino la oración forma parte de un hijo de Dios. Y repito, no de manera casual, no de manera circunstancial, no de manera sorpresiva, sino es la experiencia de todos los días. Y en circunstancias de noche y de día, y en circunstancias a toda hora y en todo lugar, clamando y orando a nuestro Dios. Amén. Si podemos captar el punto de la experiencia. Ahora, cuando Pablo llegó a Tesalónica, volviendo a primera Tesalonicenses, cuando Pablo llegó a Tesalónica, lugar del cual todos sabemos que tuvo que salir huyendo, poco después de 3 semanas, en donde dice que por 3 semanas llegó Pablo y les habló exactamente lo mismo. Siempre dice, trató de persuadirlos de que Jesús era el Cristo. Y por 3 semanas consecutivas Pablo solo se presentó ante la iglesia con el mismo mensaje: Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. Eso era lo que predicaba el apóstol Pablo. Entonces tuvo que salir huyendo. Pero salió huyendo de Tesalónica con la preocupación del estado espiritual de los hermanos recién convertidos. Solo tenían semanitas de convertidos, a lo mejor 1 mes de convertidos. Entonces cuando él tiene que salir huyendo porque le arman una revuelta, una buena revuelta, déjeme decirle que lo sacaron huyendo, entonces Pablo sale, pero sale, óigase bien, preocupado por sus hermanitos en la fe. Y ante tal limitación de no poder estar Pablo cerca de los tesalonicenses, sino lejos de ellos, entonces Pablo continúa ejerciendo su responsabilidad como padre espiritual, aún lejos, ya no físicamente, pero apoyándose en la oración. De esa manera lo sostuvo. Los tesalonicenses estaban lejos de Pablo, pero no habían huido de su corazón. Pablo no los había sacado. Estaban lejos físicamente, pero Pablo desde otro lugar seguía orando, seguía clamando por los tesalonicenses. Mire lo que es la oración. Nuestros hijos pueden estar lejos, sus hijos pueden estar lejos en otro lugar del mundo, pero nosotros los seguimos sosteniendo a través del clamor, a través de la oración. Amén. Son nuestros hijos físicos, igual son los hijos espirituales. Dice que se sostienen a través del clamor, a través de la oración de sus padres. Por eso siempre estoy repitiendo o diciendo, como padres físicos y de hecho espirituales de nuestros hijos, una de las cosas que usted como padre debe responsabilizarse delante de Dios es decir: mi hijo, mi hija, nunca le faltará la oración todos los días. Amén. Eso es algo que usted tiene que decir. Ya no necesita ni estudiarlo ni investigarlo. Yo quiero decirle, sus hijos van a necesitar de su oración todos los días. Todos los días. Y si es posible con gran insistencia, orando
de día y de noche. Por eso decimos, si usted o cada uno de nosotros nos llamamos hijos de Dios, todos debemos hablar de nuestra experiencia de la oración, porque es lo más lindo que podamos hablar, de lo cual podemos decir en vida física. Si no tenemos otra cosa que contar, déjeme decirle, será siempre impresionante oírlo a usted hablar de cómo es su relación con Dios. Yo recuerdo cuando estábamos en ese congreso allá en Guatemala, y ese evangelista habló de su relación con el Señor fuertemente. Ahí la basó. Cuando le dijeron, hermano, no recuerdo el nombre, era grandísimo en el área evangelística. Hermano, ¿cuáles son las dos cosas? Le preguntaron. ¿Qué es lo más sorprendente que usted ha vivido en su vida? ¿Y qué es lo más difícil que usted ha vivido en su vida? Y él dijo, lo más sorprendente que yo he vivido en mi vida es oír la voz de Dios. Dijo, eso me cambió la vida totalmente. Y luego dijo, ¿qué es lo peor que ha vivido usted en su vida? ¿Qué es lo peor que lo ha vivido? Ya me acordé, al ir hilando, dijo Alberto Motesi dijo, lo peor que me ha ocurrido a mí en la vida es Alberto Motesi. Yo soy lo peor. Cosa impresionante. Por eso decimos, nuestra relación con Dios tiene que desarrollarse, tiene que crecer en el nombre de Jesús. Ya no somos niños espirituales muchos. Así como nos gustan las buenas comidas y vamos a los buenos restaurantes y comimos y saciamos nuestra necesidad o deseo, ¿verdad? En algunos casos físico. Hermano, nuestra oración es básica, es importante, es necesaria, es vital. Debemos hacerla, amén. Debemos tenerla todos los días. Ahora, una de las preguntas es, ¿qué oraba Pablo en favor de los hermanos de Tesalónica? ¿Qué oraba? De alguna manera, su oración plasmó la preocupación que tenía por ellos. De hecho, cuando nosotros oramos por algo, lo que vamos a plasmar es el punto de necesidad. Si usted sabe que su hijo está enfermo o que sus hijos están pasando por alguna situación, usted exactamente enfoca la oración en eso, no en otra cosa. Ahora, como para entender qué era lo más importante en el pensamiento de Pablo en relación a sus hijos espirituales, y se puede ver a través de qué usó para orar, qué dijo respecto a la oración. Vamos a 1 Tesalonicenses 3:10. Dice, día y noche le suplicamos que nos permita verlo de nuevo para suplir lo que falta a su fe. Y mire, esto es importante. Le preocupaba a Pablo no lo que tenían, sino lo que le faltaba. ¿Qué le faltaba? Dice, para suplir lo que le falta a su fe. Siempre le estamos preguntando a nuestros hijos, ¿qué te falta? Dice, y si te falta, yo lo tengo, le decimos los padres. Y si no lo tengo, vamos a orar para que el Señor te lo dé. Amén. ¿Verdad que eso es lo que decimos? Entonces Pablo dice que oraba. Dice, suplicamos de noche y de día que nos permita vernos de nuevo para suplir lo que falta a su fe. Y el 11 dice que el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesús nos preparen el camino para ir a verlos. Recordemos que Pablo no podía por decisión propia agarrar camino para Tesalónica. No podía entrar en Tesalónica. Mas sin embargo, Pablo comenzó a orar para ir a Tesalónica. Quiero decirles que la oración, óigase bien, ayuda para aquello que no podemos hacer con nuestra fuerza o decisión.
Hay muchas cosas deseándolas o necesitándolas en la vida, pero no podemos tenerla por nuestra capacidad o esfuerzo. No podemos. Pero la oración al Señor puede aperturarnos grandes oportunidades o grandes resultados. Amén. Mire bien esto. Pablo no podía ir a Tesalónica, pero lo comenzó a orar por ello. Lo que no podemos hacer en lo físico o en lo natural, lo comenzamos, fíjese, lo ponemos delante del Dios Todopoderoso. Entonces decimos: yo no puedo ir allá, no puedo viajar. Pero dice, pero Señor, tú sí puedes abrirme camino en Tesalónica. Tú sí puedes hacerlo. Tú sí puedes llevarme a mis hermanitos recién convertidos de Tesalónica. Entonces hay muchos así, muchos necesitando cantidad de cosas, pero no las podemos tener. Entonces, cuando no podemos tener algo, eso es precisamente nuestra materia prima para orar y presentarla delante de nuestro Dios. Miren, una de las cosas que yo no podía en mi vida de estudiante era saber si iba a responderle a mis padres como debía. Una cosa yo le decía siempre al Señor, que era mi clamor y mi oración: Señor, yo no quiero dejar una materia. ¿Cómo me voy a presentar ante mi mamá, Señor, que hace todo el esfuerzo por mí, para decirle: dejé una materia? Y eso me mantuvo, hermano, durante todo el tiempo clamando. Yo lloraba, le decía: no, Señor, no. Obvio, también estudiaba. Y mire, nunca me permitió. Estaba así, como que dice así. Todo el mundo dejaba la materia. Y cuando yo iba al registro académico y me daban la nota, decía: yo quería gritarle al Señor. Dice: Señor, pero eres bueno. Qué cosa más. Señor, gracias. Entonces, lo que no podemos hacer por nuestra fuerza, nosotros lo ponemos a Dios en oración. Por eso no podemos doblegarnos ante todo. Por eso no podemos cerrar las puertas y decir: ay, hermano, yo no puedo. ¿Y qué no está la oración para que te aperture? Ay, es que yo no puedo predicar. ¿Y qué no te puede Dios contestar la oración? Es que yo quiero hacer tal cosa y no la tengo. ¿Y qué no tienes la oración para aperturarlo? Para abrirlo. Pablo decía: no puedo ir a Tesalónica, pero Señor, tú me puedes dar la oportunidad de ir a Tesalónica. Amén. Lo que falta, lo que nos falta, lo que no podemos hacer en lo físico, Dios lo puede hacer a través del clamor, a través de la oración. Y para eso, hermano, no necesita una tarjeta de crédito, no necesita nada semejante. Lo único que necesito es el buen deseo para presentarme delante de Dios, creer de todo corazón que Dios puede hacer la obra, puede hacer el milagro, y quedarme esperando ese milagro en el nombre de Jesús. Porque tiene que pasar, tiene que suceder. Nada en lo absoluto de lo que pedimos al Dios eterno, Él se le olvida. Cada una de nuestras peticiones está delante del Dios eterno, delante del Dios todopoderoso. Y la puerta se abrirá en su tiempo y en su momento para lo que está rogando, pidiendo, suplicando, hablando, diciendo. Tiene que abrirse en el nombre de Jesús. Tiene que abrirse. Los líderes debemos abramos esa puerta. Pero ¿y cómo? Con la oración. Abrámosla. Se puede, sí se puede. En el nombre de Jesús. Eso es la experiencia. Esa debe ser la experiencia de la oración. Entonces Pablo pedía ir. Estaban muy interesados en sus hijos espirituales y le decía al Señor: Señor, yo quiero ir a Tesalónica. Yo sé que no se puede, no puedo ir. Tú me puedes aperturar el camino para ir. Amén. El Señor sí puede. La oración por los recién convertidos o aquellos que son niños en la fe, hermano, no es una opción, es una necesidad.
Si usted tiene en su célula a un hermano que es nuevo en la fe, hay que orar mucho por él. Eso lo va a sostener, porque va a tener luchas, va a tener dificultades. Habrá cosas, muchas cosas que les falte. Nosotros las cubrimos orando y haciendo esa obra que Dios pone en nuestro corazón. Miren, cuando hay algo urgente o deseo de pronta respuesta del Señor, ¿qué hacemos? Pablo lo decía, suplicar de noche y de día. Yo recuerdo cuando a Daniel nos dijeron, se le están bajando las plaquetas. Y pues un día difícil, están bajando las plaquetas y movió a una intercesión. Cuando tú estás en una situación dura, difícil, se está moviendo. Fíjese bien, ¿qué se está moviendo? Nuestro deseo, nuestra necesidad de oración. Si hay algo de lo cual tú necesitas una respuesta, haz como Pablo, día y noche, con gran insistencia, ora, clama, bota esa puerta en el nombre de Jesús. Amén. Hasta que se aperture. Ahora, exactamente, ¿cuál fue la oración de Pablo a favor de los tesalonicenses? ¿Cuál fue así como más exactamente? Quiero que vayamos todos a 1 Tesalonicenses 3:12. Y oiga esto. ¿Qué oró? Dice Pablo en 1 Tesalonicenses 3:12. Vea bien, acá está. Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. Mire, eso fue importante para Pablo. Estaban en medio de una necesidad, bajo una presión, y Pablo no oró por los nervios de ellos para que fueran más fuertes, sino dijo que estos se amen más. Pero fíjese que hay una palabra clave. ¿Qué exactamente oró Pablo? Pablo oró para que los hermanos de Tesalónica no se quedaran siendo enanitos espirituales. Pablo dijo que crezcan. Y una de las cosas importantes al creyente es, hermanos, crezcamos. No nos quedemos siendo enanitos espirituales. Amén. ¿A cuánto nos gusta ver a nuestros hijos crecer? Y cuando no crecen, nosotros nos afligimos. Bueno, si el tamaño ya está dado, ¿verdad? Por la estatura de los padres, ahí aunque ahí ya no se puede. No, pero no. Crecer. Y hermano, igual es el deseo en la iglesia. Hermano, que todos crezcamos, que todo miembro de la frater, ¿verdad?, no sea un enanito espiritual. Ahora viene la pregunta. La famosa pregunta: ¿cuándo es que un creyente se queda siendo un enanito espiritual? Bueno, para presentarlo en el circo, no. Dice, ¿cuándo es que una persona se queda siendo un enanito espiritual? Oiga, cuando dejó de practicar u obedecer la palabra del Señor. Muchas veces nos acostumbramos y venimos a la iglesia y creemos que porque venimos llenamos nuestra cuota, pero ya no estamos obedeciendo, ya no estamos creciendo. Por eso hay muchas congregaciones, ojalá eso no sea la nuestra, donde hay muchas personas yendo a la iglesia, pocas creciendo, porque pocas se interesan de obedecer la palabra del Señor. Oiga lo que le dijo. Dice que se cuenta de un creyente que se
presentó ante su líder espiritual. Dice que este creyente está muy decepcionado de su experiencia cristiana. Él argumentó que ya no encontraba mayor placer en congregarse y que la lectura de la Biblia se le había vuelto sin mayor atractivo. Dice que el líder espiritual le aconsejó ir a su casa, oiga, abrir su Biblia y lea hasta encontrar un mandamiento. Cuando lo encuentre, cierre la Biblia y no la vuelva a abrir hasta que se haya ocupado fielmente de practicar u obedecer dicho mandamiento. Mire. Y luego le dijo, siga leyendo hasta el próximo nuevo mandamiento encontrado. Cierre nuevamente la Biblia y no la abra hasta que fielmente se ocupe de practicar dicho mandamiento. Dice que unos días después llegó el creyente que estaba desanimado. Regresó a su líder espiritual con una cara radiante y muy animada. Dice, quiero darle gracias, hermano, por la ayuda que me dio. La Biblia se me ha vuelto un libro nuevo para mí ahora, y mi experiencia cristiana ha tomado otro sentido. ¿Por qué nos desanimamos? ¿Por qué decimos, ya no me anima? La vida cristiana es porque entonces le ponemos el gusto. El gusto, aunque hay que oír, es importante, hay que hablar, es importante, pero el gusto se lo ponemos cuando comenzamos a obedecer la palabra de Dios. Cuando comenzamos a decir, bueno, ¿qué? Voy a amar a mi esposa tal como la palabra de Dios dice. Voy a trabajar en eso conmigo mismo. Voy a trabajar en eso. Cuando comenzamos a hacer eso, la Biblia se vuelve impresionante. ¿Por qué? Porque se convierte en mi guía, se convierte en mi camino. Cuando comenzamos a tomar decisiones en el nombre de Jesús, cuando comenzamos a hacer las cosas a la manera de la palabra, entonces comienza a tener vida y comienza a tener fuerza. Y ahora sentimos, sí, pasión por la vida cristiana. ¿Por qué se pierde la pasión? Porque no estamos practicando nada de la palabra. Solo estamos viniendo, oyendo. Y dice, pero si ya oí, ya escuché. Y dice el hermano, a mí no me impresiona en nada. Nosotros no vamos a crecer por la experiencia de otros. Vamos a crecer por nuestra propia experiencia de obediencia en la palabra del Dios Todopoderoso. Yo más le tiro a lo que pasa en el secreto que a lo que pasa el día domingo. Yo ahí sí estoy claro, porque la palabra se me es presentada con toda la fuerza del mundo. Pablo decía que Cristo es nuestra gloria. Yo lo veo en términos de conducta. La mejor expresión de manifestación del Dios Todopoderoso no es lo que nosotros conocemos. La mayor expresión de gloria es mi carácter de Cristo, el carácter de Cristo en mí. Ahí está manifestada la gloria del Dios Todopoderoso. Amén. O sea, qué rico es, mire, sentarse con un Jorge H. López. Es increíble, admirable. ¿Cómo comienza el hermano? Con una madurez espiritual admirable, con un discernimiento espiritual admirable, que uno ni siquiera se imagina cómo. Yo he recibido grandes lecciones de él. ¿Sabes que la vez que llegué le digo, mi hermano, si yo quito a esta persona se me viene toda la iglesia encima? Y me dejó ver una verdad espiritual que nunca la había entendido. Me dijo, no solamente representé la autoridad, ejercé la autoridad. Pero pastor, se me viene todo el mundo encima. Y ¿sabe cuál fue la respuesta? ¿Qué te importa? Si Dios está con vos, nadie puede contra vos. Si me capta, todo es la vivencia. Cuando llegamos y dice,
¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Cuando yo le expresé que había muchos en contra que podían venir, dijo él, ese es el espíritu de Jezabel, dijo. Algunos dicen, no, él no sabe de guerra espiritual, él sabe más de guerra espiritual que cualquiera. Es Jezabel. Y yo entendí que hacía Jezabel. Jezabel lo que va a hacer en todo lugar es desestabilizar a la autoridad, agotar a la autoridad, quitar la autoridad. Por eso en la casa, por orden de Dios, hermano, por la sabiduría de Dios, hermanas, no se tomen el lugar de sus esposos. Ese es el espíritu de Jezabel. La mujer está bien, opina, dice, expresa, pero al final dice, pero tú eres la autoridad. No la toma por su esposo. Ay, para que se sienta menos. No. Para que el poder de Dios fluya a través de su esposo. Amén. Y para que se deje ver la bendición a través del orden que Dios ha creado. Amén. Pero todo eso yo lo descubrí con él, con ese hombre que nos dice, el que sabe de guerra espiritual, ese hombre sabe de guerra espiritual más que cualquiera. Pero me lo puso en la manera práctica, me lo puso así enfrente. Me dijo, ¿verdad? Y le dijo a otro anciano, mira, lo están tratando de persuadir. Dijo, ¿verdad? Esa es Jezabel. Jezabel debilita la autoridad. Jezabel lo que hace es que desestabilizar la autoridad. Y si ustedes notan cómo se manifiesta ustedes saben en muchas situaciones que ustedes tienen la verdad. Ustedes tienen la verdad. Mas sin embargo, comienzan a sentir miedo de decirlo. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué sentimos miedo de decir la verdad? De ordenar una situación. Ay, es que yo no le quiero decir. Bueno, a mí me pasa, porque la fulana se va a levantar, la mengana se va a levantar. En el plano espiritual, esa sutana y esa mengana lo que hacen es asumir el papel de la famosa Jezabel espiritual. Porque el líder debe tener libertad de decisión, y la única que le interrumpe es el enemigo a través de esa mujer que es, no sé, es mujer hombre, que se llama Jezabel. Pero ahí está, cada uno tenemos nuestra experiencia en el Señor. Amén. Entonces Pablo dijo que crezcan, así como decimos que crezcamos. Ay, pero el hermano, no depende de mí su crecimiento, depende de usted. Yo no puedo meterme en su corazón. Usted es dueño de su corazón, usted va a decidir hasta dónde llegar. El crecimiento, perdón lo que voy a esperar, no se da por experiencias espirituales, se da por decisiones firmes a la obediencia a Jesús. Ese es el lío de muchos que andan buscando la última experiencia, pero no doblegan su corazón, no rinden su corazón. Quieren experiencias, no doblar su corazón, no rendir su corazón. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Queremos saltar, queremos aquí, queremos gritar, pero no queremos rendir en obediencia nuestro corazón al Señor. Entonces decimos, pero si el Señor me bendijo, el Señor se manifestó, el Señor aquí, el Señor allá, pero no hablan de su corazón rendido a la palabra de Dios. Eso, está bien, saltemos, está bien, brinquemos, pero dejemos ver nuestra sujeción a la palabra de Jesús. Dejémosla ver. Yo no puedo frenar, yo no puedo limitar, yo no soy Dios, pero sí me toca ver de alguna manera no ser engañado
con experiencias únicamente de apariencia, pero que no dicen nada del corazón. Entonces ahí estamos. Crezcamos. La otra cosa, el anhelo de crecimiento en Pablo fue en una dirección: que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros. Mire, hermano, dice que la oración de Pablo era que se amen. Y cuando hacía porra, Pablo decía que se amen, que se amen, que se amen. Eso era, que se amen todos, que se amen. Entonces, parte del desafío que tenemos como discípulos del Señor y como iglesia es crecer en el amor unos con otros. Esta es una nación que debemos practicar todos. Siempre estar orando por la iglesia, por la congregación. Orar para que en la iglesia los hermanos crezcamos en el amor los unos con los otros. Y sobre todo orar por los recién convertidos para que también ellos crezcan, dice, en amor. Ahora, expresar, decir, la manifestación del amor en la vida de un creyente o entre los hermanos en la fe es tan necesaria porque dicha manifestación de amor se convierte en la confirmación del verdadero conocimiento que una persona tiene de Dios. Entonces usted dice, ¿usted conoce a Dios? ¿Usted conoce a Dios? Sí, yo la conozco. Oiga lo que dice 1 Juan 4:8: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces la muestra en el carácter de que una persona ha tenido un encuentro con Dios es que no podrá ser libre de la manifestación del amor. Tarde o temprano, por algún lado, se le va a salir a amar, porque conoce a Dios. De algún lado. Dice, pero ¿y cómo sabemos que este hombre es convertido al Señor? De algún lado se le va a salir la manifestación de amor. Ahora, entender que el amor no se mide por el sentimiento. Eso es algo que debemos haber superado. El amor no se mide por el sentimiento. El amor debemos medirlo por la decisión de sacrificio o esfuerzo del cual estamos dispuestos unos con otros. No es lo que siento acá. Dice, es la muestra del amor, es el sacrificio, el esfuerzo de unos con otros. Oiga lo que dice 1 Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, oiga, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Habla de sentimiento este versículo? No, habla de sacrificio. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificarnos por aquel que no es convertido al Señor? ¿Cuánto estamos dispuestos a dar? Es que no lo siento. No, el amor no es solo un sentimiento, es un sacrificio. Es un sacrificio. Ahora, cuando alguien pregunta, ¿qué tanto me amas?, no está pensando oír el tipo de sentimiento que le inunda, sino desea oír cuánto está dispuesto a sacrificarse por la otra persona. Eso es lo que quiero oír. Amén. Entonces el amor es sacrificio. Ahora, pero Pablo agrega que para que se amen más y más, dice, unos a otros, y luego dice a todos. Ese todos es todos, hablando tanto de los hermanos de la iglesia como de aquellos que no son hermanos de la iglesia, sobre los cuales también necesitamos manifestar el amor del Señor sobre ellos como testimonio al mundo del amor de Dios. Quiero decirle, hermano, que la demanda de Dios es que amemos a nuestros vecinos, que amemos a nuestros compañeros de trabajo, que amemos a todos, no solo a los hermanos, a todos, a todos, a todos, porque a través de nuestra vida tiene que llegar, fíjese, el amor de Dios a la vida de otros. Oiga esto, una trabajadora cristiana que servía entre los desamparados de Londres, dice que fue una inspiración para un hombre que le estaba observando. Cuando le preguntó qué había inspirado su fe cristiana, ella le contestó lo siguiente, y le contó la siguiente historia. Como joven judía, dijo, había oído de la Gestapo alemana en Francia.
durante la Segunda Guerra Mundial. Estuvo a punto de que la capturaran después de haber encontrado refugio en casa de un protestante francés. Vino de pronto una viuda cristiana diciéndole que debía escapar inmediatamente hacia un nuevo lugar. La muchacha judía le replicó: no vale la pena, me encontrarán de todas maneras, están ya muy cerca de mí. Sí, dijo, sí van a encontrar a alguien acá, pero ve con esta gente a un lugar seguro, huye. Y le dijo: yo tomaré tu documentación. Le dijo la viuda. La mujer judía, y se entendió el plan. La Gestapo pensaría que ella era una prófuga judía. Ante tal gesto preguntó la mujer: ¿por qué haces esto? Y dijo: es lo menos que puedo hacer. Cristo ya ha hecho esto y más por mí, respondió la viuda. Efectivamente, dice que la mujer viuda fue apresada en lugar de la muchacha judía, y en el transcurso de 6 meses murió en un campo de concentración. La joven judía pudo huir de la Gestapo, pero no olvidó jamás lo que la mujer hizo por ella. El sacrificio personal es el testimonio más fuerte a la vida de los que no conocen a Cristo Jesús. Amén. Ahí está. ¿Cómo ganamos a Cristo a otros? Sacrificio por otros, esfuerzo por otros. Esa es la clave. La otra cosa es, y termino en unos par de minutos, Pablo no solo oró porque los hermanos crecieran en el amor, sino también oró para que los hermanos fueran fortalecidos internamente. Oiga lo que dice Primera Tesalonicenses 3:13: que los fortalezca internamente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Mire por lo que oró Pablo. Que sean intachables, que nadie los señale, que nadie levante sus dedos en contra de ellos. Pero dijo también que sean fortalecidos. Mire, no es bueno seguir al Señor desanimadamente o desalentadamente, sino debemos seguirlo, hermanos, con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras ganas, entendiendo que nuestras fuerzas o ganas nos deben durar hasta la venida del Señor, hermano. Nuestro deseo de santidad u obediencia al Señor no debe debilitarse con la primera experiencia o las tantas experiencias, al punto de desistir de nuestra fe y ceder a la contaminación del mundo porque nos sentimos desanimados o decepcionados porque alguno está diciendo: el Señor ya mucho se tardó. No tiene que pasar nada semejante. Por eso, hermanos, debemos siempre captar y entender: la dieta del cristiano debe de ser la de todos los días, sobre todas las semanas, nuestra oración al Señor, la lectura de la palabra, congregarnos, ir a la célula, estar allí, obedecer. Todo ello no es una opción, es una necesidad a la vida de todo creyente y de todo cristiano. Ello nos mantiene fortalecidos. Pero si usted no lee su palabra, usted no ora, mire, usted sale de la iglesia, pero sale a su desierto. Ahí no está Dios. No debemos por qué vivir en un desierto, pero esa es mi responsabilidad. Yo debo nutrirme de Dios todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Mire, en cierta ocasión dice que Hudson Taylor, un misionero en China, estaba profundamente abatido y desanimado de lo que veía en el ambiente cristiano. Un día, cuando estaba en la lectura de su Biblia, dice que quedaron grabadas, muy grabadas en su mente, estas palabras: mi copa está rebosando. Y dice que dijo este hombre: sí, Señor, si tú lo dices es verdad, pero ¿sabes qué? Mi copa dista mucho de rebosar, porque no hay bastante dinero para las misiones y hay mucha disensión entre los hermanos. Pero luego dijo: pero tú eres eterno y tu palabra eternamente verdadera. Así que, a pesar de mis sentimientos, que son como una veleta de campanario, yo creeré tu palabra
porque tu palabra es inmutable y ella permanece para siempre. Amén. Hermanos, tomemos fuerzas en el Señor. Creamos a la palabra. Oremos siempre por la iglesia, por la congregación, y que nuestra oración por la iglesia sea que los hermanos crezcan, que los hermanos sean fortalecidos, que los hermanos vivamos en santidad, para que no haya señalamiento cuando venga el Señor sobre nosotros. Esa es, hermanos, la palabra. Póngase de pie.